buenas tardes. Le damos la bienvenida a nuestra entrevistada Dina Betancourt, psicóloga organizacional de la empresa Protecciones Eléctricas, quien es la que va a estar en este momento acompañándonos para desarrollar esta actividad académica con objetivos de profundizar un poco más en temas de la psicología organizacional. Nos presentamos el grupo de psicología octavo semestre, que lo conforma Juliet Ávila Pino, Juliet Estrada y Luisa Fernanda Acuña, quienes vamos a estar desarrollando las preguntas, haciéndole las preguntas a nuestra entrevista del día de hoy. Dina, bienvenida. También te damos la bienvenida y permites grabar como tema de consentimiento informado. Claro que sí, muy buenas tardes para todas. Claro, todo el que tiene el consentimiento de grabar esa actividad, me parece muy nutritiva en cuanto a la forma, pues, en la parte académica. Muchas gracias, Dina. Entonces, dando comienzo al derrotero de nuestro tema central de psicología organizacional, vamos a dar comienzo a las preguntas con la compañera Luisa Fernanda. Bueno, Dina, la primera pregunta que le vamos a realizar es sobre reclutamiento en la empresa. Entonces, sabemos que el reclutamiento es el que permite a la organización buscar, recolectar e identificar candidatos que sean pues aptos para desempeñar cualquier tipo dentro de la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿podría mencionarnos cómo encontrar el candidato adecuado para el perfil solicitado y cuáles son los pasos para realizar este reclutamiento en la organización en la cual usted pertenece? Ok. Bueno, nuestra herramienta de la psicología, ¿cierto? Sabemos principalmente es la escucha y el discurso, ¿cierto? A partir de eso se pueden hacer lecturas de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa y pues se orientan al perfil como tal. Es decir, por ejemplo, si la empresa está solicitando un vendedor, yo a través de la entrevista semiestructurada, yo puedo diseñar preguntas que estén orientadas a identificar estrategias de, por ejemplo, si necesito un vendedor, pues se supone que es una persona que puede ser hábil con las estrategias comunicacionales, es una persona que tiene capacidad de relacionarse hábilmente con las otras personas, de interactuar a un primer encuentro y a partir de eso, pues, también generar otros posibles. Bueno, continuando con nuestras preguntas, doña Dina, sabemos que en una empresa, en una organización, hay un proceso de selección, ¿sí? Que es el que nos permite, digamos, hacer el filtro del personal idóneo para determinado cargo. Allá en Protecciones Eléctricas, ¿cuál es la forma de hacer este tipo de selección del personal idóneo dependiendo de sus capacidades? ¿Utilizan algunas técnicas específicas, como cuáles? Por ejemplo, Protecciones Eléctricas, que es una empresa que de alguna forma tiene como estructurados, de acuerdo a la dinámica empresarial, pues obviamente hay como diferentes grupos en cuanto a la funcionalidad. La herramienta más utilizada, obviamente, es la entrevista semiestructurada, pero entonces a medida que se va avanzando en el tema de selección de personal, pues son 2 o 3 entrevistas, ¿cierto? De acuerdo entonces a esos primeros encuentros, vamos a delimitar de acuerdo a la necesidad y a los requerimientos, pues a tratar de identificar en la persona si puede, como les mencionaba ahorita, con esas aptitudes y actitudes que puedan dar lugar pues a resolver o de alguna forma cumplir con los requerimientos para el cargo como tal al que se aspira. Dina, muchas gracias. También nos gustaría saber de pronto, aparte de esas técnicas que se utilizan, ¿qué pruebas psicométricas también ustedes tienden a utilizar como para buscar esa persona idónea de acuerdo al perfil que están solicitando? ¿Cuáles son estas pruebas más comunes que tienden a utilizar en tu organización? La prueba que se utiliza generalmente es el 16PF, ¿cierto? Es la que se maneja pues como base en la empresa y nos permite de alguna forma identificar esas estrategias y actitudes, ¿cierto? Que puede tener la persona en cuanto a respuestas a situaciones laborales. Entonces es la que más se maneja como de base dentro de la institución. También tenemos una inquietud y es referente a la entrevista por competencia. Sabemos que las entrevistas por competencia, sin duda alguna, son muy utilizadas en el proceso de selección de personas.
en cualquier organización, ¿cierto? Sería pertinente afirmar que por medio de la entrevista por competencia se logra garantizar el desempeño del empleado en un inicio a un futuro. Bueno, en un mundo ideal, pues uno garantizaría a partir de ese primeros encuentros, de las expectativas que se crean sobre los perfiles, pues que sería como eso, ¿cierto? Pero en la realidad, aterrizándolo, pues sabemos que de pronto no es así tan preciso, ¿cierto? Pero de alguna forma también las dinámicas en cuanto a esas posibilidades, reconociendo pues de todas las formas humanas que hay, tanto en el contexto laboral, pues sabemos que también se le debe, en este momento pues se ha cambiado un poco más el concepto. En medio del capitalismo y otra serie de cosas a nivel cultural, pues eso atraviesan todos los contextos a nivel laboral y todas las expectativas que se crean en cuanto a los perfiles y a las posibilidades que la persona pueda brindar y desempeñar en un cargo. Pero bien sabemos que aunque obviamente se busca un respaldo, por decirlo así, ¿cierto? Que sería pues la formación académica, todo aquello como esos requerimientos principales que se buscan dentro de un perfil, pues más allá hoy en día también se opta porque la persona obviamente se identifica que tiene las habilidades básicas para cumplir con esas, de pronto, con esos requerimientos que pueda demandar el cargo como tal, ¿cierto? Otra preguntita que te tenemos es sobre las técnicas de simulación. No sé si de pronto en la organización se utilicen y que, o sea, cuáles son esas técnicas y si nos puedes explicar algunas. Bueno, por ejemplo, se tiende a utilizar, es una forma como de hacer ciertas medidas en cuanto al conocimiento básico por ejemplo, de acuerdo al cargo que vaya a desempeñar o en el campo donde vaya a estar. Entonces, yo les mencionaba inicialmente que hay ciertas divisiones en la empresa, por ejemplo, son personal eléctrico, hay un personal que hace mantenimiento de aires, hay un personal que hace mantenimiento de las power packs. Entonces, de acuerdo a eso, en medio de la entrevista semi-estructurada, pues ya cuando se va haciendo, por ejemplo, el segundo filtro, que ya son como las que van finalizando para determinar entonces y elegir el personal, entonces se le colocan como esas situaciones hipotéticas en función de delimitar e identificar las estrategias que pueda tener la persona para la resolución de problemas, obviamente contextualizados al cargo que podría entonces desempeñar, ¿cierto? Entonces, Lina, estaba pensando en que después de que pasa todo este proceso de la selección de personal, cuando ya tiene la persona idónea que dicen, bueno, esta es la persona que puede ocupar este cargo, ¿cuáles son los aspectos legales que se aplican cuando ya se va a contratar la persona? Bueno, en la empresa se cuenta con una abogada que es la que nos brinda como el respaldo, ¿cierto? A nivel de contratación, de que se cumpla con las prestaciones, pues todos los requerimientos pues legales a partir de eso, ¿cierto? De cajas de compensación, de EPS, de ARL. Entonces se cuenta pues como con el respaldo de ella, que se garanticen esos derechos también que tiene el trabajador y colaborador como de la empresa. Cuando la persona se contrata, pues se le hace una inducción donde se le especifican, ¿cierto?, cuáles son, de acuerdo, se le entrega un manual de responsabilidades, donde se le especifica cuáles son sus funciones, a lo que debe responder y a lo que tiene derecho, ¿cierto? Te ha sido muy enriquecedor esta entrevista. Muchas gracias a usted por sus conocimientos y le agradecemos pues por este espacio que nos brindó. Bueno, chicas, pues muchas gracias a ustedes pues con todo el gusto.